Bienvenidos al tercer curso de Bioestadística para estudiantes de Ciencias de la Salud. Hoy vamos a estar hablando de estadística inferencial, haciendo hincapié en análisis multivariante. Para comenzar, vamos a definir lo que es el análisis multivariante o multivariado. Este es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes en el sentido de que hay varias variables medidas para cada individuo o objeto de estudio. Es decir, son todas aquellas técnicas estadísticas que simultáneamente analizan múltiples resultados en los individuos u objetos bajo investigación. Para que un análisis se considere multivariado, todas las variables deben ser aleatorias y relacionadas de tal manera que el efecto que producen no pueda ser interpretado de manera individual. Los objetivos son medir, explicar y predecir el grado de relación que existe entre la variación. El carácter multivariante del análisis descansa no solo en el número de variables, sino en las múltiples combinaciones existentes entre las variables. A su vez, proporciona métodos cuya finalidad es el estudio conjunto de datos multivariantes que el análisis estadístico unidimensional no pueden conseguir. Y a su vez, ayuda al analista o investigador a tomar decisiones óptimas en el contexto en el que se encuentre, teniendo en cuenta la información disponible por el conjunto de datos analizados. Técnicas multivariantes. Las podemos dividir en tres grupos. Métodos de dependencia. Las variables analizadas están divididas en dos grupos, las variables dependientes y las variables independientes. El objetivo de los métodos de dependencia consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes y de qué forma. Método de interdependencia. Estos métodos no distinguen entre variables dependientes e independientes, y su objetivo consiste en identificar qué variables están relacionadas, cómo lo están y por qué. Método estructural supone también que las variables estén divididas en dos grupos, el de las variables dependientes y el de las independientes. El objetivo de estos métodos es analizar no solo cómo las variables independientes afectan a las variables dependientes, sino también cómo están relacionadas las variables de los dos grupos entre sí. El tipo de relación que está siendo examinada puede ser de dependencia, donde puede ser varias variables dependientes o una variable dependiente, o una relación de interdependencia, donde la estructura de la relación va a estar dada entre las variables, los casos y objetivos. Aplicaciones médicas de las técnicas multivariantes. Análisis discriminante. Por ejemplo, evaluar la presencia o ausencia de determinados síntomas clínicos para diagnosticar la enfermedad de un paciente. En regresión logística, para estimar la probabilidad de que la sintomatología de una determinada enfermedad reaparezca antes de un periodo determinado conocido, el tiempo de respuesta al tratamiento y los distintos hábitos del paciente. Análisis factorial de correspondencia, se tabulan las frecuencias de ciertos estímulos y sus respuestas. Interesa obtener una representación bidimensional de las correspondencias entre estímulos y respuestas. Análisis de regresión lineal, simple y múltiple. Bueno, esto es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables, tanto en el caso de dos variables, regresión simple, como en el de más de dos variables, regresión múltiple. Se utiliza para explorar y cuantificar la relación entre una variable llamada dependiente y una o más variables llamadas independientes, así como para desarrollar una ecuación lineal, es decir, una línea de tendencia, con fines pronósticos. Observando el diagrama de dispersión de esta diapositiva, a simple vista parece existir una relación positiva entre ambas variables. Es decir, conforme aumenta el porcentaje de alcohol, también aumenta el número de calorías. ¿Cómo podríamos describir los datos que acabamos de proponer? Podríamos decir simplemente que el aumento del porcentaje de alcohol va acompañado de un aumento en el número de calorías, pero esto es poco específico. Lo ideal sería analizar mediante una línea recta que se obtiene mediante una función matemática que se las dejo en el recuadro amarillo. El coeficiente B1 es la pendiente de la recta. El cambio medio que se produce en el número de calorías por cada unidad de cambio que se produce en el porcentaje de alcohol. El coeficiente B0 o BO es el punto en el que la recta corta el eje vertical, el número medio de calorías que corresponde
a una cerveza con porcentaje de alcohol cero. Vemos que en general la recta tiene una tendencia positiva. La pendiente de la recta indica que, en promedio, a cada incremento de una unidad en el porcentaje de alcohol le corresponde un incremento de 37,65 calorías. La fórmula de la recta se encuentra al lado de la imagen. El origen de la recta sugiere que una cerveza sin alcohol, es decir, de graduación cero, podría contener menos 33,77 calorías. Esto no parece posible, pero al examinar el diagrama vemos que no hay cervezas con menos de 2% de alcohol. Aunque el origen de la recta aporta información sobre lo que podría extrapolarse hacia abajo, al hacer esto estaríamos efectuando pronósticos en un rango de valores que va más allá de lo que abarcan los datos disponibles. Existen procedimientos para ajustar una función simple. Estos intentan minimizar una medida de diferente ajuste. La elección preferida tradicionalmente fue la recta que hace mínima la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre cada punto y la recta. Esto significa que de todas las rectas posibles existe una que consigue que las distancias verticales entre cada punto y la recta sean mínimas. A su vez, estas distancias se elevan al cuadrado porque, de lo contrario, al ser unas positivas y otras negativas, se anularía una con las otras al sumarlas. Cualquier sea el diagrama de dispersión, obtener la recta ideal mediante la mínima suma de los cuadrados, necesitamos información adicional para determinar el grado de fidelidad con que esa recta describe la pauta de relación existente en los datos. ¿Cómo podemos cuantificar ese mejor o peor ajuste de la recta? Bueno, se utiliza el coeficiente de determinación o correlación R2, el cuadrado del coeficiente de correlación múltiple. Se trata de una medida estandarizada que toma valores entre 0 y 1. 0 cuando las variables son independientes y 1 cuando entre ellas existe una relación perfecta. Este coeficiente representa el grado de ganancia que podemos obtener al predecir una variable basándonos en el conocimiento que tenemos de otra u otras variables. Un ejemplo. Si queremos pronosticar el número de calorías de una cerveza sin el conocimiento de otras variables, utilizaríamos la medida del número de calorías. Si tenemos información sobre otras variables y del grado de relación entre ambas, es posible mejorar nuestro pronóstico. El valor R2 del diagrama de la figura 18.2 vale 0,83, lo que indica que, si conocemos el porcentaje de alcohol de una cerveza, podemos mejorar en un 83% nuestros pronósticos sobre su número de calorías. Si en lugar de utilizar como pronóstico el número medio de calorías, basamos nuestros pronósticos en el porcentaje de alcohol. Regresión múltiple. Utilizando el análisis de regresión lineal, podemos utilizar más de una variable independiente, y esto se denomina regresión múltiple. En el análisis de regresión múltiple, la ecuación de regresión ya no define una recta en el plano, sino un hiperplano en un espacio multidimensional. Un ejemplo. Imaginemos un análisis de regresión con salario como variable dependiente y Salini, que sería el salario inicial, y Express, la experiencia previa, como variables independientes. La siguiente figura muestra el diagrama de dispersión del salario sobre esa línea express y el plano de regresión en un espacio tridimensional. Con una variable dependiente y dos independientes, necesitamos tres ejes para poder representar el correspondiente diagrama de dispersión. Por tanto, con más de una variable independiente, la representación gráfica de las relaciones presentes en un modelo de regresión resulta poco intuitiva, muy complicada y nada útil. Es más fácil y práctico partir de la ecuación del modelo de regresión lineal que se encuentra en el recuadro amarillo. La variable dependiente se interpreta como una combinación lineal de un conjunto de variables independientes, cada una de las cuales va acompañada de un coeficiente que indica el peso relativo de esa variable en la ecuación. La ecuación incluye además una constante y un componente aleatorio que recoge todo lo que las variables independientes no son capaces de explicar. Regresión logística. Es la variante de la regresión que corresponde al caso en que se valora la contribución de diferentes factores en la ocurrencia de un evento simple. La regresión logística es adecuada cuando la variable de respuesta es politómica, pero es especialmente útil cuando solo hay dos posibles desenlaces, es decir, cuando la variable de respuesta es dicotómica, que es el caso más común. La regresión logística es una de las técnicas estadístico-inferenciales más empleadas.
La finalidad con que se construye ese modelo no es única. Hay tres propósitos posibles: que se trate de una mera contribución a la descripción de cierto proceso, que se aplique en la búsqueda de explicaciones causales, o para la construcción de un modelo para la predicción. El interés de la relación logística en el marco epidemiológico es que con ella se puede controlar varias variables potencialmente confusoras, es decir, de cualquier naturaleza a la vez. Este rasgo es especialmente atractivo en el marco observacional. Un ejemplo, supongamos que la variable dependiente representa la ocurrencia o no de un suceso, por ejemplo. Un paciente muere o no antes del alta, una persona deja o no de fumar después de un tratamiento. El problema que resuelve la regresión logística es expresar la probabilidad de cierto desenlace en función de las variables, las cuales pueden ser de cualquier naturaleza, continuas, discretas, dicotómicas, ordinales o nominales, aunque en este último caso han de manejarse a través de las variables TUMI. Concretamente, el resultado fundamental del programa consiste en hallar los coeficientes que mejor se ajustan a la siguiente representación funcional. Se encuentra la fórmula en el recuadro amarillo. Un problema importante es estimar los parámetros B o beta R a partir de un conjunto de observaciones. El procedimiento de estimación de estos parámetros se basa en el método de máxima verosimilitud y existen varios programas que realizan estas estimaciones, por ejemplo, Logit, entre otras, que se encuentran citadas en la diapositiva. Las variables dummy son variables de tipo nominal que deben ser incluidas en el modelo señalado que tienen esa condición. Son variables que no son numéricas o que, aunque los valores que contienen aparezcan como números, son en realidad códigos o se quieren manejar como tales. Por ejemplo, si se asigna el valor 1 para indicar que se trata de un sujeto soltero, valor 2 para un divorciado, etc. Supongamos que la variable en cuestión tiene clases o categorías, donde la K es mayor o igual a 2. Etapas de un análisis multivariante. Tenemos diferentes etapas. La primera, objetivos del análisis. La segunda, diseño del análisis. Tercera, hipótesis del análisis. Cuarta, realización del análisis. Quinta, la interpretación de los resultados. Y sexto, la validación del análisis. Objetivos del análisis. En esta etapa se va a definir el problema especificando los objetivos y las técnicas multivariantes que se van a utilizar. El investigador debe establecer el problema en términos conceptuales, definiendo los conceptos y las relaciones fundamentales que se van a investigar. Se deben establecer si dichas relaciones van a ser relaciones de dependencia o de interdependencia. Con todo esto se determinan las variables a observar. En el segundo paso, el diseño del análisis, se determina el tamaño muestral, las ecuaciones a estimar, las distancias a calcular y las técnicas de estimación a emplear. Una vez determinado todo esto, se proceden a observar los datos. Hipótesis del análisis. Se evalúan las hipótesis subyacentes a la técnica multivariante. Dichas hipótesis pueden ser de normalidad, linealidad, independencia, homocedasticidad, entre otros. También se debe decidir qué hacer con los datos missing. En cuarto lugar, la realización del análisis, se estima el modelo y se evalúa el ajuste a los datos. En este paso puede aparecer observaciones atípicas o influyentes cuya influencia sobre las estimaciones y la bondad de ajuste se debe analizar. En el quinto lugar, tenemos la interpretación de los resultados. Dichas interpretaciones pueden llevar a reespecificaciones adicionales de las variables o del modelo con el cual se puede volver de nuevo a los pasos 3 y 4. En sexto lugar, la validación del análisis, que esto consiste en establecer la validez de los resultados obtenidos analizando si los resultados obtenidos con las muestras se generalizan a la población de la que proceden. Para ello se puede dividir las muestras en varias partes en las que el modelo se vuelve a estimar y se comparan los resultados. Otras técnicas que se pueden utilizar aquí son las técnicas de remuestreo. Análisis de regresión múltiple. Las etapas van a ser las mismas. En el primer lugar, objetivos del análisis. Por ejemplo, predecir el gasto en cine de una persona a partir de su nivel de ingresos, nivel educativo, sexo y edad, lo cual nos permitiría entender mejor cuáles son las pautas de comportamiento de la población. Para ello se propone un análisis de regresión múltiple en el que las variables dependientes sería el gasto en cine y como variables independientes el resto.
En segundo lugar, el diseño del análisis. Se decidirá cómo elegir la muestra, el tamaño de la misma y cómo medir las variables implicadas en el análisis. El tamaño de la muestra se elegiría en función de la potencia que se quiere dar a la regresión múltiple. Conviene además que el ratio del número de observaciones al número de parámetros a estimar sea lo suficientemente amplio para estimar los parámetros del modelo con el menor error posible. En tercer lugar, la hipótesis del análisis. Hay que comprobar la linealidad de la relación, la normalidad y la homocedasticidad. No hay datos missing y no se deben estudiar las posibles existencias de Oulers en cada una de las variables. En cuarto lugar, realización del análisis. Se pueden utilizar el estimador de mínimos cuadrados del que se conoce su contribución muestral bajo hipótesis de normalidad. Dicho estimador coincide con el máximo verosímil y es eficiente. Se puede también utilizar el método de regresión paso a paso para determinar las variables independientes a incluir en la regresión. Una vez estimada la ecuación de regresión, se estudia la bondad de ajuste mediante el cálculo de R2 y el análisis de los residuos. Se estudiaría la homocedasticidad, independencia, posible omisión de variables, existencia de Eulers e influencia de observaciones individuales. En quinto lugar, interpretación de los resultados. Se interpretaría el valor de los coeficientes obtenidos, así como su signo, teniendo cuidado con la posible existencia de multicolinealidad. En el sexto lugar, la validación del análisis. Se divide la muestra en dos submuestras de tamaño 50 a la mitad y se vuelve a estimar la ecuación de regresión en cada submuestra comparando los resultados. Bueno, en esta diapositiva cito la bibliografía utilizada por si quieren consultar. Muchas gracias.